Nos encontramos en la escuela Dalmacio Vélez Arfield de Las Varillas, porque aquí ha tenido lugar una charla y va a tener lugar otra sobre neurociencia y educación. Nos acompañan la directora a nivel primario, Adriana Dugoni, el disertante, el magíster Marcial Pérez, y la directora de la institución, Graciela Ale. Bueno, vamos a comenzar por preguntarle a Adriana Dugoni, que la tenemos aquí al lado, acerca de la necesidad de la cual surgió esta charla. Bueno, a comienzos de año, cuando estábamos trabajando sobre autoevaluación institucional y pensábamos acerca las capacidades a desarrollar en nuestros alumnos, viendo en aquellas en las cuales debíamos hacer más hincapié, surge un poco como inquietud el tema de la atención de los niños, el nivel de concentración en las tareas, como alguna de las temáticas, digamos, que les preocupaban a los docentes. Así surge el hecho de contactarnos. Había profesoras que habían participado de charlas de aquí del señor Marcial y bueno, un poco es así como surge la idea de conocer un poquito más acerca de la neurociencia y la educación. Y fue importante, ¿no?, la participación de docentes por la tarde. Sí, muy importante. Estaban convocados los docentes de todos los niveles, de inicial, primaria, secundaria y terciario. Y ahora, dentro de unos instantes, también hemos convocado a los padres y familiares que deseen participar e interiorizarse un poco sobre este enfoque, ¿no?, de la neurociencia y la educación de nuestros niños. Bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí a Marcial Pérez para preguntarle acerca de qué es la neurociencia y cómo se puede aplicar la educación. Bueno, mira, la neurociencia se ha venido aplicando durante muchas décadas a patologías y desde las cuales se ha aprendido mucho, que tiene que ver cómo funciona el cerebro y cómo falla el cerebro. Pero también desde hace algunas décadas se está empezando a aplicar este conocimiento más avanzado porque hay más tecnología que permite saber más y mejor del cerebro. Se está empezando a aplicar, decía, a distintos ámbitos de la actividad del ser humano. El aprendizaje es uno y es crítico. Por supuesto que hay otros, como el neuromarketing, la neuroeconomía, mucho más desarrollados y con mucho más respaldo económico, pero el aprendizaje es crítico. Siempre pareciera ser que la historia de la educación ha tenido el aprendizaje en crisis, ¿no? No solo de ahora. Ahora en todo caso lo vemos quizá un poquito más acentuado respecto a algunos años antes, cuando la tecnología no nos había desbordado tanto. Entonces sí nos da algunas respuestas, pero que tenemos que empezar a aplicarlas desde distintos abordajes. Por un lado, desde los sistemas educativos, ¿sí? Por otro lado, desde las prácticas docentes, ¿sí? Es importante que los docentes conozcan cómo funciona el cerebro en un aula o frente al aprendizaje. Y también creo que es muy valioso que los mismos chicos conozcan ese manual de usuario del cerebro que no nos dan, pero que podemos empezar a recorrer a partir de este nuevo conocimiento en charlas, en fin, como suelo hacer, porque les permite aliviar bastante su carga emocional que los abruma frente al aprendizaje, y esa liberación del estrés ya en principio es el primer paso que uno debería dar para cambiar realidades, ¿no? Trayectos que son prolongados, penosos para todos, para los chicos y para los padres. Así que la neurociencia tiene mucho ya hoy para darnos y seguramente nos dará mucho más en el futuro. Hablaste de tres aspectos, dijiste por un lado el sistema educativo. Bueno, ¿cómo tendría que ser un sistema educativo para favorecer el aprendizaje? Digamos, hablando de un cerebro que aprende, que es de lo que vos hablás. Lo primero que yo recomendaría es individualizar de una vez, ¿no? Entender que hay individuos aprendiendo y no grupos de seres que tienen que tener los mismos saberes y a las mismas velocidades,
¿no? Porque hay afinidades distintas, porque no todos aprenden a la misma velocidad. Entonces, habría que respetar esas diferencias, esa individualidad, y eso se puede hacer. Lo que pasa es que exige que los aprendizajes se desarrollen de otra manera, que las evaluaciones sean de otra manera. Tampoco hay que pensar que las evaluaciones tienen que ser las clásicas de examen, sino que hay que pensar en evaluaciones día a día. Yo sé que todo esto es más trabajoso y suena un poco ilusorio, ¿no? Pero bueno, tiene que acompañar todo el sistema para que todo esto sea posible. Hoy hay países que lo están haciendo, lo están implementando y están obteniendo buenos resultados. Digo, también es cierto que tenemos nosotros una cultura, cada país tiene su cultura y habrá que adecuar estos principios a las culturas, pero eso es posible. Y otra cuestión que digo es, no creo yo en los pequeños cambios de a poco, creo que hay que pensar en una revolución educativa, y esto no significa de ninguna manera experimentar peligrosamente con nadie, ¿no? Claro, revolución implica que este sistema habría que cambiarlo prácticamente del todo. Sí, yo creo que de un año para el otro. Digamos, mientras a mí me gustaría que mientras está transcurriendo este año hubiera gente, digamos, los tomadores de decisiones en el ámbito educativo que estuvieran diseñando este nuevo sistema. Yo no conozco que eso esté ocurriendo, ¿no? Pero necesitamos eso, y es más, yo me animo, y esto es una opinión muy personal, me gustaría ver, ya que se vienen las elecciones, me gustaría ver candidatos políticos que hablen de educación, pero con un contenido realmente revolucionario y distinto, no seguir haciendo las mismas cosas que no funcionaron, porque ya lo sabemos que no funcionaron, ¿no? Vos hablabas de respetar los caminos de aprendizaje de cada uno, de generar espacios en los que más libres, en los que cada alumno pueda ir haciendo su propio recorrido y viendo una vez que superó obtuvo determinados logros, pueda continuar por los que le faltan. Es decir, un sistema libre y centrado en las elecciones de los alumnos también, ¿no? Sí, hay que ser claro en esto, porque alguien puede percibir como permisivo, pero no, de ninguna manera es permisivo. Permisivo sería aprobar a alguien que no sabe. Yo digo, respetarle su velocidad y aprobarle lo que sabe y darle tiempo para que aprenda lo que no sabe. Y que los tiempos de cada uno no tienen que enmarcarse todos en un año, en un ciclo calendario igual para todos. Algunos pueden ir más rápido, otros más lentos, pero todos avanzan. Por eso es que es importante también rever hasta la repitencia. Insisto esto, el no repetir no significa regalar nota, sino significa que el chico vea que siempre está avanzando, porque si no lo único que estamos haciendo es desarrollar una resignación que se aprende. O sea, yo aprendo a resignarme, esto es, haga lo que haga, no consigo resultados, y eso es lo que va frustrando a un chico que después deja de hacer directamente y se termina de desmotivar. Vos hablaste de prácticas docentes, teniendo en cuenta esta realidad, estos alumnos que tenemos hoy atravesados por las tecnologías y demás, ¿qué prácticas, y teniendo en cuenta que el sistema no ha cambiado, ¿verdad? Que sigue siendo el mismo, qué prácticas de los docentes pueden ayudar a favorecer este aprendizaje individual? Yo creo que el docente puede cambiar el clima en el aula. El clima, estoy hablando de lo que el estudiante perciba, ¿no? Esto de percibir un clima donde él pueda correr riesgos y que la equivocación, el error, es parte del aprendizaje y no va a ser penalizado por eso, ¿no? Sino que él tiene el derecho de equivocarse mientras avanza hacia lo que sí va reteniendo y comprendiendo y reteniendo en su memoria. Entonces, esto de crear un clima, yo hoy les decía, les daba algunos tips, algunas pautas que tienen que ver con reducir la incertidumbre, ¿sí? Que no sea excesiva la incertidumbre, que se valore cada uno y que cada uno eleve su autoestima o su estatus de alguna manera, que tengan posibilidades de hacer elecciones en alguna medida ellos también, ¿no? Favorecer el relacionamiento y también todo aquello que sea percibido como acto injusto. Por ejemplo, esto de que todos tienen que aprender a la misma velocidad suena bastante injusto, ¿no? Algunos pueden tener el derecho de ir más lento. Digamos, hay muchas prácticas que pueden realmente renovarse por parte del docente. Por supuesto, acá no hay un recetario, sino que hay principios. Es decir, si nosotros sabemos cómo funciona el cerebro,
con la experiencia del docente, esa combinación, la experiencia del docente con esos principios, puede dar lugar a crear nuevas prácticas, porque no tenemos todo un manual. Acá el libro que yo he escrito no es ese manual de recetas, ¿sí?, sino están, digamos, de alguna manera listados todos los principios para empezar a crear. Vos hablas acerca de cómo funciona el cerebro y cómo también trabajar con las emociones y aprendizajes que son todos válidos y todos importantes, ¿no? Sí, sí. Yo creo que solamente aprender a gestionar emociones es algo bastante sencillo de enseñar, pero hay que entrenarlo. Digamos, al cerebro hay que verlo así, hay que entrenarlo como si fuera, no lo es, pero como si fuera un músculo, ¿no? Entonces debemos empezar esto de cambiar hábitos. Cambiar hábitos en el cerebro tiene, digamos, una construcción que debe ser respetada, ¿no?, para ser alojados en nuestra memoria procedimental. Esto es posible, pero hay que conocer el método. Entonces yo creo que, como vos decías, empezando por las emociones podría ser realmente una buena iniciativa. ¿Para qué? Para empezar a tener menos estrés. Con estrés es difícil construir y aprender. Sin estrés se abre un camino bastante promisorio, ¿no? Y seguramente, por ahí como vivimos en una sociedad en que solamente se piensa individualmente, el estrés uno lo piensa desde el adulto, a lo mejor desde el docente, pero el estrés está también en el alumno y es muy fuerte el estrés que pasa el alumno cuando aprende en determinadas situaciones, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sufren bastante el estrés, por eso es que, bueno, hoy hablábamos de la meditación, ¿no? También puede parecer bastante extraño, pero la meditación mindfulness está llegando a muchas escuelas, inclusive en este país, y los chicos están más relajados en el aula. Creo que es una buena práctica. El chico que está, como me gusta decir, tiene un desbarranque emocional, es difícil tenerlo presente en el aula, ¿no? Tenemos un cuerpo, pero no tenemos su aspecto cognitivo, y si emocionalmente no está, no va a aprender. ¿Trabajás también con los chicos? Porque vos hablaste de fortalecer a los alumnos también que aprenden. Sí, yo empecé dando talleres para chicos. No, es más, no había pensado nunca llegar a dar charlas para docentes ni padres. No era, esto fue un camino que se fue dando así. Pero el objetivo inicial fue dar charlas para chicos. Y la verdad es que yo continué y sigo durante muchos años, porque la respuesta era muy buena de los chicos. Digamos, se interesaban más de lo que yo imaginaba que pudieran hacer. Entonces ellos descubren que con algunos pequeños cambios pueden cambiar mucho en sus vidas, ¿no? Esto, por ejemplo, si ellos entienden el valor del dormir bien, que es algo que nos pasa desapercibido a pesar de tenerlo todos los días, pero no lo valoramos bien. Cuando los chicos comprenden cómo influye un descanso completo de 8 horas en el aprendizaje, ellos mismos empiezan a valorarlo y a organizarlo de otra manera. También hablamos mucho con ellos del ejercicio físico, ¿sí?, de la importancia de por qué el cerebro necesita aprender todos los días un poco, ¿no? En qué memoria se aloja si aprendemos todos los días un poco y no todo al final, ¿no?, que es algo que los docentes suelen recomendar. Pero cuando uno empieza a entender lo que pasa del cerebro, ese chico es capaz de hacer nuevas valoraciones. Entonces lo que nosotros podemos hacer con estas capacitaciones es permitirles que ellos valoren. Si ellos valoren, ellos se motivan. Es todo muy interesante realmente, porque bueno, cuando vos hablabas recién de que el cerebro, en las 8 horas, cómo se procesa el aprendizaje, que en las últimas horas del sueño es cuando se fija de algún modo el aprendizaje. Si uno no tiene en cuenta eso, claro, seguramente va a tener problemas a la hora de aprender, ¿no? Sí, seguro. Y siempre, bueno, con los chicos no cito referencias, pero me gusta frente a los docentes sí citar las fuentes, porque la verdad que de lo que se trata es de despertar la curiosidad y que los docentes sigan indagando y que sepan que esto es ciencia. Digamos, yo cuando cito autores, son autores que se googlean y los encuentran rápido, porque en realidad hay muchos, y hay muchos referentes importantes en cada tema, en temas de memoria, en temas de atención, en temas de emociones, de inteligencia. Entonces, yo creo que es importante que el profesor, yo sé que no tienen tiempo, porque también es otra realidad, pero habrá que empezar a ver cómo el próximo sistema educativo es capaz de crear esos tiempos, esos espacios para que sea un estudioso. Que sea un estudioso realmente. El docente, necesitamos un docente capaz de
no digo hacer investigación científica, pero sí que aproveche todo el trabajo de divulgación que hace mucha gente. Yo hago eso, yo no hago investigación, hago divulgación, pensada justamente para eso. Divulgación. Antes de que pasemos a las conclusiones de la directora, te queremos preguntar cómo llegaste, cómo fue tu recorrido para llegar hoy a donde estás, tu recorrido en cuanto a formación, cómo fuiste descubriendo todo esto. Bueno, yo de base yo soy ingeniero químico, tengo estudios doctorales en ingeniería química, maestrías en negocios, me dediqué a muchas otras cuestiones. Y en el deporte también, soy entrenador de atletismo, digamos, formado, ¿no? Pero desde hace ya algunos años me empecé a interesar y empecé a estudiar neurociencias. Ya aprendí a aprender, ¿no? Después de tantos años de estudiar, con lo cual yo mismo empecé a buscar referentes y libros, revistas, videos, cursos virtuales. Hay muchos cursos virtuales de universidades internacionales que se pueden hacer y son de mucho valor. Entonces me empecé a formar y a armar el taller y fue un aprendizaje permanente, ¿no? Día a día, hasta que un día dije, si yo no me dedico a esto profesionalmente, lo tengo que dejar, porque me exige tiempo de estudio, de preparación de materiales. Y un día decidí arriesgar y dedicarme a esto. Y bueno, después se fueron extendiendo los ámbitos de aplicación. Empecé con el ámbito del aprendizaje. Como trabajé muchos años en empresas, lo estoy aplicando mucho en el ámbito de la empresa y ahora con algunos colegas entrenadores en el deporte, con lo cual me garantiza que puedo dedicarme a esto. Bien, una amplia gama, presentando el libro entonces, Cerebro que Aprende, que estás también presentando el libro, ¿no? Sí, mira, es presentación y tengo que decir con algo de alegría que se termina ya. Traje los últimos libros acá en este viaje y hicimos 2000 con el editor y bueno, justamente hablábamos de hacer una nueva edición posiblemente revisada porque acá vamos aprendiendo y ganando nueva información todos los días, con lo cual la idea es hacer para el 2016 hacer una segunda edición del libro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ahora le vamos a preguntar a Graciela, ¿qué le aporta a la institución una charla de estas características y todos estos conocimientos? Bueno, nosotros en principio te tengo que decir que estamos plenamente convencidos de todo lo que expone Marcial, por eso lo invitamos y porque creemos profundamente en eso y creemos profundamente como equipo directivo que el cambio se debe producir en los adultos, para que todos aquellos que hemos sido formados con matrices muy duras, muy estructuradas, muy tradicionales, tenemos que revisar porque tenemos frente a otros chicos y chicas que tienen otros modos de aprender y a los que no siempre estamos viendo o estamos captando. Y lo que él explicaba de los diferentes recorridos que puede hacer un estudiante. O sea, nosotros tenemos un sistema gradualizado, que si en un año no aprendió determinadas cosas, no puede pasar al otro. Entonces tenemos una idea de una trayectoria ideal que no existe, que en la práctica no existe, y eso se traduce en frustración para los chicos. Pero sí estamos absolutamente convencidos y por eso se programó para docentes y para padres, porque somos nosotros los responsables del cambio, digamos. Porque por ahí le tiramos a los chicos, el futuro, ustedes son los dueños del futuro, ustedes son los que van a modificar el futuro. Pero nosotros le estamos trazando un camino que tiene un montón de años y con matrices muy duras a las que ellos no acceden porque estamos muy lejos. Entonces, si no nos ponemos a revisar esas miradas y bueno, a tratar de entender cómo aprenden un cerebro, pero sobre todo el cerebro de estos chicos de este siglo, no podemos seguir tratando de enseñar con nuestro cerebro del siglo pasado. Entonces, bueno, como nuestra intención es acercarles a nuestros colegas y docentes de la institución lo que hay, lo que se está viendo, lo que se está trabajando y las mejores alternativas para poder modificar nuestras prácticas y poder proporcionarles una mayor calidad educativa a los chicos y chicas que vienen a la escuela pública. Muy bien, bueno.